Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Vamos a estar en pie un momentito para leer esta porción y orar y luego nos sentamos, hermanos. Muchas gracias. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es breve, oramos. Padre, muchas gracias por permitirnos una vez más estar en este lugar. Es una bendición grande para nuestras vidas, Señor. En este momento de la reunión, mis hermanos se disponen para escuchar. Yo estoy dispuesto para exponer. Y bueno, el resto, Señor, ya está en tus manos. Ya hice todo lo que tenía que hacer esta semana, estudiar, prepararme, orar. Y en este momento, Padre, te ruego que sea tu Espíritu Santo iluminando en cada corazón tu palabra, Señor. Que mis hermanos la reciban, la obedezcan, la amen, la atesoren en sus corazones, como decía David, para no pecar contra ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Semana de Acción de Gracias. ¿Cuántos están agradecidos, hermanos? Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Los elementos de una liturgia saludable. Más adelante voy a explicar qué es una liturgia. Por ahora, espérenme un momentito. En pocas palabras, hermano, vamos a hablar el día de hoy cómo deberían de ser las reuniones cristianas. El verso que leímos, hermanos, está en el contexto de que en la iglesia de Corinto había mucho desorden durante el servicio, durante la reunión. Había días que los servicios eran un caos, al extremo que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14:23, les dijo a los hermanos: si ustedes actúan de esta manera, tal, si vienen los incrédulos a su reunión y los ven hacer lo que ustedes hacen en su reunión, van a pensar que están locos. 1 Corintios 14:23. La Biblia, hermanos, habla de cómo deben de ser nuestras reuniones cuando como cristianos nosotros venimos a la iglesia. ¿Cuáles son los elementos que no deberían de faltar en el servicio? Y a lo largo de la historia ha habido 3 etapas cruciales para determinar el orden de la reunión. La primera etapa fue la etapa apostólica, la etapa, hermanos, primitiva, cuando los apóstoles todavía estaban vivos. La segunda etapa fue la etapa de la Reforma, cuando la iglesia se separó de Roma. Y la tercera etapa fue la etapa del puritanismo, que fue cuando este grupo de hermanos se separaron de la iglesia anglicana. Porque la iglesia anglicana, aunque ya no era romana, todavía contenía muchas cosas del romanismo. En la época apostólica, por ejemplo, se entendió que había muchas cosas que ya se hacía en la reunión de los judíos, en la sinagoga, que eran mandadas en el Antiguo Testamento y que eran la palabra de Dios, y que por tanto de forma natural se podían incorporar a las prácticas de la iglesia. Entonces varias cosas que ya se hacían en la sinagoga simplemente se comenzaron a hacer en la iglesia. No por copiarle a los judíos, sino porque esa era la palabra de Dios. Muchas cosas que hacían los judíos en la sinagoga las hacían porque las habían aprendido del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tener un gobierno de ancianos. La iglesia entendió que de la misma manera que Israel tenía un gobierno de ancianos, la iglesia podía también tener un gobierno de ancianos.
La lectura y la exposición de las escrituras que se hacía en la sinagoga también se entendió que se debía de hacer en la iglesia. Las oraciones, las ofrendas, etc. La etapa que siguió, hermanos, la etapa de la Reforma Protestante, fue cuando la iglesia se separó de Roma. Y los protestantes entendieron que había cosas que Roma hacía que eran bíblicas. Otras no, otras sí, a otras Roma les había dado un entendimiento medio raro. Y entonces los reformadores lo que dijeron es, hay cosas que ya hacíamos siendo católicos, que tenemos que seguir haciendo siendo protestantes, porque son bíblicas. Como por ejemplo, reunirnos los domingos. Entendemos que la reunión de los santos es el domingo, que es el día del Señor. Cantar en la reunión, cantos de adoración, es algo que lo podemos hacer también, porque la Biblia lo manda. No es que estamos simplemente separándonos de Roma y haciendo todo exactamente igual que Roma, sino que hay cosas que son verdad. Y si es verdad, lo tenemos que hacer porque es verdad. Incluso el diablo algunas veces dice la verdad, ¿no? La comunión, por ejemplo, también. Dijeron, bueno, tenemos que celebrar la cena del Señor, como lo hacíamos cuando éramos católicos también. Obviamente se le dio un significado diferente a varias cosas, como por ejemplo, en lugar de hacer énfasis en la misa, el protestantismo comenzó a hacer énfasis en la exposición de las escrituras. Y por eso es que el púlpito fue puesto al centro, cosa que no se hacía con Roma, porque en Roma lo más importante era la misa. También dijeron, sí necesitamos ancianos y pastores que gobiernen la iglesia, pero no creemos que debería de haber un sistema jerárquico sacerdotal en donde todos los pastores deberían de someterse a un pastor principal, que en este caso en Roma se enseñaba, debe de haber un orden jerárquico y todo mundo debe de estar sujeto al Papa. Entonces, le estoy contando históricamente cómo se ha ido definiendo a lo largo de los siglos la liturgia. Ya les voy a explicar con más detalle qué es una liturgia, una palabra que por cierto a algunos les genera un poco de miedo. En la época puritana, hermanos, aquellos que no estaban de acuerdo con la iglesia anglicana, porque la iglesia anglicana fue un movimiento que se separó de Roma, pero que seguía haciendo muchas cosas que no estaban de acuerdo a las escrituras, dijeron, nosotros no podemos estar de sana conciencia en esta iglesia. Y se separaron y de ahí salieron los puritanos. El puritanismo entonces, hermanos, comenzó a hacer énfasis en, por ejemplo, el principio regulador de la adoración. Es decir, ¿qué es lo que dice la escritura que debemos hacer cuando nos reunimos? La iglesia anglicana decía, podemos hacer lo que la Biblia manda, pero también lo que la Biblia no prohíbe. Los puritanos dijeron, no, tenemos que hacer solo lo que la Biblia manda y hacer lo que la Biblia no prohíbe es un error. Y eso es lo que se llama como el principio regulador de la adoración. Entonces, hay un proceso histórico, hermanos, que ha ido definiendo los elementos que deberían de contener nuestra liturgia, es decir, nuestra reunión. Pero lo más importante es que ese proceso histórico sea definido por las escrituras. ¿Sí? Porque eso es lo que el protestantismo cree. El protestantismo no creemos solo eclesia, la iglesia tiene la autoridad de determinar lo que se puede hacer. En el protestantismo entendemos las escrituras son las que le debe decir a la iglesia qué hacer. Ese es un principio bien importante para nosotros, la sola escritura como protestantes. Este va a ser nuestro bosquejo el día de hoy, hermanos. Primero, vamos a ver 4 puntos. Primero, ¿qué es lo que debe regular nuestros servicios de adoración? En el punto 1. Punto 2, ¿cuál es el propósito de la reunión? Punto 3, ¿qué es una liturgia? Y por último, ¿qué elementos debe de contener una liturgia saludable? Vamos a ver el punto 1. ¿Qué es lo que debe regular nuestros servicios de adoración? Es decir, ¿qué se debe hacer en la reunión? Cuando venimos el domingo, ¿cuáles son los elementos que debe de contener esta reunión? Hermano,
no todas las iglesias que se llaman protestantes tienen una liturgia con un peso histórico y bíblico. Muchas iglesias hacen sus servicios como ellos quieren. Dicen, ¿y si le metemos esto? O si le quitamos esto otro porque esto es aburrido, quitémosle lo que es aburrido, metámosle lo que es más ameno o más divertido. Si usted fuera un domingo a varias iglesias que no tienen raíces históricas, usted se daría cuenta, hermano, que sus servicios son muy diferentes. Y muchos de esos servicios, hermanos, se parecen al servicio de los corintios. Son un caos, son un desorden, se hace de todo y se hacen cosas que la Escritura no manda. La exposición de las Escrituras no es como debería de ser. El culto de adoración no está cuidado. Los elementos que se incluyen para la liturgia muchas veces no se entiende de dónde se sacaron, si es la imaginación del pastor, la imaginación de la denominación o de los hermanos. Creo, hermanos, que hay por lo menos dos razones de peso por qué la Biblia debe de ser la autoridad para regular nuestros cultos. Es decir, Dios es el que determina cómo nosotros podemos acercarnos, cómo nosotros podemos venir ante Él. Eso es competencia de Dios y su palabra. Porque cuando el hombre, hermano, cayó, la senda para regresar a Él fue cerrada. Y nadie puede venir al Señor a menos que Dios dé un camino. Dios diga, ¿saben qué? Todos ustedes están caídos, ustedes no pueden venir a mí como ustedes quieran. Ustedes van a tener que venir a mí como yo diga y por el camino que yo mande. Porque si ustedes quieren venir a mí de otra manera, eso va a generar un problema. Ustedes realmente no van a poderme adorar como yo estoy mandando. Entonces creo que en primer lugar, hermanos, es competencia de Dios decir, esta es la forma en que yo quiero que me adoren. Cuando vengan el domingo, estos son los elementos que yo quiero que su liturgia contenga. Si nosotros, hermanos, nos ponemos a inventar estos elementos, nos va a pasar lo que a muchos personajes en las Escrituras les pasó. Por ejemplo, Caín. El Señor dijo que le trajeran sacrificio, que el sacrificio era un sacrificio de sangre, porque las Escrituras enseñan que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y qué dijo Caín? Caín dijo, lo voy a hacer a mi manera, y trajo lo que Dios no estaba prescribiendo para acercarse a Dios. ¿Qué me dice de Pérez Usa? De Usa, porque antes de llamarse Pérez Usa se llamaba solo Usa, ¿no? ¿Qué me dice de Usa? Que cuando vio que los bueyes tropezaban y que el arca del pacto podía caer debido a eso, la tomó con la mano y el Señor, ¿qué hizo? Lo destruyó en el acto. La ofrenda de Abel fue una ofrenda no de fe, que al Señor no le agradó, porque Abel pensó que podía adorar a Dios a su manera. Caín. Que podía Caín decir, bueno, estos son los elementos que yo voy a poner en mi liturgia. Las intenciones de Usa parecían nobles, ¿verdad? Quizás hasta usted mismo hubiera dicho, el arca se cae y hubiera intentado detenerla. Muchas veces podemos hacer cosas, hermano, que parecen nobles en nuestros cultos, pero que Dios no ha prescrito. Porque lo que Dios había prescrito para el arca era que solamente ciertas personas la podían tocar. ¿Se acuerda? Los coatitas. Los coatitas eran los únicos que la podían tocar. ¿Y bajo qué circunstancias? Con unas varas. Por eso el arca tenía unas argollas a través de las cuales se metían las varas. Había restricciones entonces. Tú no te podías acercar al arca como tú quisieras. ¿Se acuerda lo que le pasó a los filisteos? Cuando el arca fue secuestrada y el mismo Dios de ellos estaba postrado ante el arca. ¿Qué me dice del rey Usías? Que un día dijo, yo voy a ofrecer incienso, y en el momento en que tomó el incensario y comenzó a ofrecer incienso, se llenó de lepra. Porque dice las Escrituras que estaba haciendo un trabajo que no le había sido prescrito a él. Dios había prescrito quiénes habían de hacer ese trabajo, y eran los sacerdotes. Y así murió leproso. Estaba leyendo su historia, es bien interesante, porque ya cuando el rey quedó leproso, aunque fuera el rey, ya no pudo gobernar. Porque lo tuvieron que aislar en una casa, no podía entrar en contacto con nadie. Y desde ese momento que quedó leproso, su hijo era su representante.
Su hijo comenzó a reinar más temprano de lo que debería de ser, porque su padre ya no podía entrar en contacto con el pueblo. Y dice que murió leproso. Nunca se le quitó la lepra. Murió leproso. Y yo creo, hermanos, que el ejemplo más claro de que Dios dice, así es como quiero que me adoren, y no según ustedes piensen, es el ejemplo de Nadab y Abiú, que dice las Escrituras que ofrecieron un fuego extraño y fuego del Señor los consumió también y los destruyó. Es un ejemplo, hermanos, la verdad, bastante fuerte, que nos debería de decir a nosotros, tengamos cuidado con los elementos que nosotros incluimos en nuestra adoración y en nuestra liturgia, no sea que estemos desagradando a Dios. Y alguien podría decir, pero es que la causa es noble, como Usa, ¿verdad? Usa, su causa era noble, pero no estaba prescrita por la palabra. Usías pudo haber dicho, no, es que los sacerdotes se tardaron y por eso decidí hacerlo yo. Sí, pero a ti no te mandaron a hacer eso. Tú tenías que haber esperado, como en el caso de Saúl también. Que porque Samuel tardó se desesperó y él lo hizo, y por haber desechado al Señor y lo que el Señor había prescrito, el Señor lo desechó a él del reinado. Samuel Waldron, el comentarista de la Confesión de Fe, dice algo así, dice, si Dios decretara que fuese adorado solo por los que llevaran camisas de color naranja y corbatas verdes, oiga, qué horrible combinación, tendría derecho a hacerlo. Y sería una arrogancia de parte del hombre pensar que él puede cambiar ese decreto. Es decir, Dios no nos va a pedir eso, no se preocupen. Porque ya lo que pidió ya está aquí y no hay ninguna parte de que diga camisas naranjas y corbatas verdes. Ya Dios no lo pidió eso, tranquilos. ¿Ok? Pero si Dios pidiera, adórenme así, tú no tienes que empezar a cuestionar, pero es que así es muy aburrido. Pero es que así no le gusta a la mayoría. Sino que sería una arrogancia, o es una arrogancia de parte de nosotros, tratar de cambiar los elementos de la liturgia que las Escrituras mandan. Sería como tomar en nuestra sabiduría la forma en que nosotros nos vamos a adorar, en que nos vamos a acercar a adorar al Señor. Y esta es la razón, hermano, porque no hay una liturgia saludable y bíblica dentro de las iglesias, que algunas de estas cosas que voy a mencionar a veces encontramos en los cultos. Por ejemplo, alguien dice, tengamos bailarines en la iglesia. Tengamos bailarines en la iglesia. Allá un grupo de mujeres, acá un grupo de hombres, unos hombres en leggings que se ven horribles, por cierto. ¿Sí? Afeminados, haciendo ahí cosas, hermano, terribles. Y dicen, ¿y por qué no hacemos eso? ¿Por qué no metemos eso en la iglesia? ¿O por qué no teatralizamos la enseñanza? Le damos un giro un poco cómico, con mimos, con payasos. O sonamos cuernos de carnero. Cada vez que el pastor diga algo bonito, ¡pip! Nosotros estuvimos ahí, ¿se acuerdan? ¿Por qué no metemos esto, quitamos aquello? Por ejemplo, usted sabe que el mes pasado fue el día de apreciación pastoral. Y muchos pastores, hermano, pareciera que fue el mes del pastor. Ya ni fue el mes del Señor o el día del Señor. La apreciación pastoral. Y yo no estoy diciendo que no debemos de honrar. La Biblia dice, ¿no?, que debemos honrar a los siervos de Dios, etcétera. Pero ya muchas veces hay gente, hermano, que convierte en el culto del domingo, que es el día del Señor, en el día del pastor. Y se han metido entonces muchas cosas, hermano, en las liturgias, que el día de hoy vamos a aprender, hermano, en base a las Escrituras, cómo debería de ser una liturgia saludable. Y ya les voy a explicar esa palabra, no se preocupen. Punto 2. ¿Cuál es el propósito de la reunión? Aquí es donde todo nos va a comenzar a tener sentido. Porque yo creo que si definimos el propósito de la reunión, podemos definir los elementos. Mientras el propósito no sepamos cuál es, metámosle cualquier elemento. Al fin y al cabo no hay propósito. Pero mire, mucha gente cree que el propósito principal de la reunión es la evangelización. Mucha gente dice, no, el propósito principal de la reunión de los santos el día del Señor, el domingo, es la evangelización. Traigamos un predicador que tiene poder para predicar un mensaje evangelístico, inviten nuevos ese domingo y tratemos de que se conviertan. Se diseña entonces todo con ese propósito. El propósito es que el domingo debería de generar conversiones.
No estoy diciendo que eso está mal, pero no es el propósito principal, es solamente un efecto secundario de cumplir con el propósito principal, que es lo que estoy tratando de definir ahora. Otras personas dicen, el propósito principal de la reunión del domingo es el avivamiento. Mientras que el primer propósito se centra en los no convertidos y ganarlos y que vengan el domingo y se conviertan, el segundo propósito se concentra en los que ya están aquí y que queremos que se despierten, porque pobres hermanos están caídos, tan débiles, ya los veo que ya no pueden más. Vinieron el día de hoy, como dice alguien cuando llega con poca gasolina hasta la estación del gas station y dicen, llegué con el puro olor a gasolina, ya no traía nada. Y hay gente que así llega, hermano, muchas veces al evangelio ya sin fuerzas para poder seguir adelante. Entonces, estos cultos son diseñados con el propósito de que los que están fríos o tibios se calienten. Que el culto sea un culto de fuego, que se prendan otra vez, que se vuelvan a animar, que reciban una especie de electroshock espiritual, que resuciten porque están casi muertos en esa silla. Y el culto entonces gira con ese propósito. Y repito, no está mal que nosotros sintamos bonito en un culto, pero estamos tratando de definir el propósito principal. Otros creen, hermanos, que es la convivencia. Dicen, el propósito principal de reunirnos es convivir. Estos cultos están diseñados entonces mucho en estimular las relaciones entre personas, la ayuda mutua. El foco de este culto es el bienestar de todos, que todos estemos bien, que todos estemos tranquilos. Y repito, eso no está mal, pero eso no es el propósito principal. Otros creen que es alabar. Dicen, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Sí debería de importarte a qué vino tu hermano. ¿Cómo que yo no sé a lo que tú has venido? Porque vamos a hablar más adelante de que la adoración debe ser corporativa. Deberíamos de preocuparnos, hermano, adora a Dios, yo vine a adorarlo, tú también. Pero este culto, hermano, se centra mucho en eso, en decir, a mí no me importa nada en la iglesia. No, usted ha escuchado a esta gente que dice, yo vine a la iglesia, somos Dios y yo y punto, y yo no estoy viendo a nadie alrededor de mí. Porque a veces te señalan, hermano, oremos por fulano, que fíjese que anda mal. A mí no me importa, yo vine a alabar a Dios, no a saber la vida del hermano. Claro, tienes que saber la vida del hermano, porque hay que ayudarle, hay que orar por él, visitarlo, apoyarle, etc. Estos cultos se centran entonces en largos cultos de alabanza y adoración, donde hay una lista larga de cantos y después, si no hubo el mover que se estaba esperando, el pastor se sube y hace otro culto él, porque los pastores siempre nos creemos que sabemos cantar. Voy a hablar de 3 metáforas para definir el propósito del culto. 3 metáforas que se usan, hermanos, en las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Una es que nosotros somos llamados templos. En el Antiguo Testamento no es metáfora, porque realmente había un templo. En el Nuevo Testamento esto es una metáfora, porque aquí realmente no somos el templo del Antiguo Testamento, pero somos llamados templo. Mire lo que dice Efesios 2, 20 al 22. Pónganlo en la lámina de la metáfora del templo, hermanos, por favor. Esa. Efesios 2, 20, 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, ¿qué era el templo en el Antiguo Testamento, hermano? El templo en el Antiguo Testamento era un edificio que se había construido con el propósito de que la presencia de Dios estuviera en ese edificio. Era un lugar de reunión entre el pueblo y Dios. Dios estaba en ese lugar de forma espiritual, su presencia estaba en ese lugar, precisamente justo en el lugar santísimo y justo en medio de los querubines en el propiciatorio del arca del pacto. Dios estaba ahí. ¿Ok? Hay pasajes, hermano, como por ejemplo, 1 Corintios 6, 19, que cada creyente de forma individual es llamado templo. Pero en este de Efesios no es usted llamado templo de forma individual, sino la reunión. Es decir, toda nuestra reunión es llamada templo. Eso quiere decir que cuando venimos ¿a dónde? A la presencia de Dios. Porque eso es lo que en el Antiguo Testamento era el templo, el lugar de la presencia de Dios. Mire lo que dice Efesios 4:22. Precisamente Efesios 4:22 dice ahí, hermanos, que somos edificados para morada de Dios.
en el Espíritu. El pasaje que leímos. Es decir, de la misma manera que en el templo en el Antiguo Testamento Dios estaba presente, Dios está hoy aquí, hermanos. Dios está hoy aquí. Este es el lugar en donde el pueblo de Dios se reúne ante la presencia de Dios. Esa es la primera. La segunda, santuario. El tema del santuario. Éxodo 25, 8 al 9. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Muchas veces escuchamos la palabra santuario, hermanos, o la leemos en la Biblia y a veces no nos detenemos a pensar lo que significa. Y esta palabra santuario tiene que ver obviamente con algo sagrado, con algo consagrado, con algo, hermanos, que se ha apartado para un propósito principal. Pero también santuario conlleva el significado de protección. Por eso es que cuando una persona pide santuario en una nación o en una iglesia, de hecho hay iglesias que pueden servir como santuario, o en algún lugar, en una embajada, etcétera, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo protección. Entonces, el santuario, escuche, es el lugar donde se debe de proteger la santidad de Dios. Es decir, no es un lugar, es el lugar de su presencia, pero debe de tener en reverencia al que se acerca. Tened en reverencia mi santuario, dice la Escritura, ¿no? Es decir, debe de haber una cierta reverencia, porque el propósito de los que se reúnen es proteger la santidad de Dios. Y no es que Dios no pueda protegerse solo. No estamos hablando en ese sentido de proteger. Ay, pobre de Dios, hay que ayudarlo porque hay gente que lo quiere profanar y nosotros tenemos que protegerlo. No, sino conducirnos de tal manera que nadie de los que hemos venido estemos profanando la santidad de Dios. Y la tercera metáfora, que esta yo creo que es la que va a ser el cierre para juntar con las otras dos. Casa de Dios. Casa de Dios. Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Estas tres metáforas, hermano, nos están ayudando a definir el propósito de para qué venimos. Primera de Timoteo 3, 14, 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok, entonces hagamos un repaso. Templo, lugar de su presencia. Santuario, lugar donde debemos de cuidar la santidad de Dios, que no sea profanada la santidad de Dios. Y casa, ¿qué es casa, hermano? Casa es un lugar de reunión. Casa es un lugar de habitación. Casa es un lugar donde tú, ya sea visitas, te estás albergando ahí por un periodo de tiempo indefinido o vives ahí de una manera constante. Convives con personas, tienes una convivencia, en primer lugar con el jefe de la casa y luego con todas las demás personas que habitan en esa casa. Entonces, hermano, mire qué bonito esto. Bueno, al menos yo lo veo bonito, no sé usted. Pero entonces, si juntamos estas tres cosas para definir el propósito, estamos hablando, hermano, de que venimos a este lugar porque aquí está la presencia de Dios. Venimos a este lugar, hermano, para hacer cosas en un orden, en un cierto orden, conduciéndonos, como dice el pasaje que leímos, entendiendo que estamos en la casa de Dios y también, hermanos, sabiendo que nos estamos reuniendo con nuestro Padre en su casa y con todos sus demás hijos, con todos nuestros hermanos en la fe. Por eso el culto no puede ser aislado, no puede ser solo tú y Dios. Por eso el culto siempre tiene que ser teniendo en mente a todos nuestros hermanos que han venido a congregarse con nosotros. Entonces, en resumen, hermano, debe de haber una solemnidad, porque la presencia de Dios está aquí y Él es santo, pero también debe de haber una familiaridad, porque es nuestro Padre, ha perdonado nuestros pecados, nos ha salvado. Y cuando combinamos entonces solemnidad con familiaridad, podemos entender, hermanos, que debemos acercarnos con reverencia, pero con confianza. ¿Por qué con confianza? Porque estamos en la casa de nuestro Padre, pero no puedo hacer lo que quiera, porque Él es santo. Y debemos de tener entonces esa combinación de solemnidad, un asombro santo al llegar a la presencia de Dios. Como un santo asombro, pero al mismo tiempo una confianza de decir, estoy en la casa de mi Padre
con la familia de Dios, con todos mis hermanos y hermanas. Y todo esto, para cerrar este punto 2, por medio del Evangelio. O sea, el Evangelio debe de ser central en nuestra liturgia. Porque ¿quién de ustedes estuviera acá si no hubiera sido alcanzado por el Evangelio? Nadie, yo no estaría acá. Pero el Evangelio nos alcanzó, estamos en Cristo. Es por medio del Evangelio que estamos hoy acá reunidos, en la presencia de nuestro Padre, con todos nuestros hermanos. Por eso entonces, hermano, la liturgia y la reunión del domingo siempre debe de estar pensando en eso, teniendo esa centralidad del Evangelio. ¿Ok? Ahora sí, 3, ¿qué es una liturgia? Voy a tratar de apurarme. Bueno, en primer lugar, mencionar, hermanos, que muchos cuando oyen la palabra liturgia les hace un poco de ruido y les causa un poco de desconfianza. Suena como a catolicismo romano. ¿Ok? Inmediatamente hay gente que oye liturgia y piensa como alguien sonando unas campanitas y alguien atrás de él echando humo, ¿no? Dice, oh, la liturgia. Pensamos en algo así como un ritual bastante místico. La realidad es que la palabra liturgia, hermano, antes de que se comenzara a usar en el contexto religioso ya existía. Es como la palabra apóstoles, ¿no? La palabra apóstoles en el siglo I se le comenzó a dar una connotación religiosa, pero ya existía antes. Se utilizaba en el argot militar para hablar de un comisionado, de un enviado a una misión. Igual la palabra liturgia, ya existía antes de que tuviera una connotación religiosa. ¿Y cuál es el significado? Bueno, está compuesta por 2 términos, leito o laos, que significa gente o personas, y el término ergos o ergón, que quiere decir acción. Si combinamos todo esto, estamos hablando entonces que la liturgia se refiere, hermano, a una serie de hábitos, rutinas y disciplinas que ha formado un grupo de personas. Es decir, es un conjunto de acciones que un grupo X han desarrollado y que practican de forma constante como una comunidad. No individualmente, porque por eso ley o leitos o laos habla de gente, un grupo de gente. Y, por ejemplo, hermano, los ejércitos tienen sus liturgias, es decir, tienen sus rutinas, tienen sus disciplinas, sus hábitos. Son muy estrictos. ¿Por qué? Cuando un grupo X diseña una liturgia, diseña la liturgia pensando en que en el propósito. ¿Sí? En el propósito. Entonces, el ejército está formando hombres y mujeres para que defiendan el país, vayan a la guerra, sean disciplinados, que en el momento que los llamen están dispuestos, incluso a dar su vida. Entonces, ¿cómo es la liturgia? La liturgia es, hermano, como usted no tiene una idea. Levantarse todos los días de madrugada, bañarse, hacer su cama, arreglar su ropa, limpiar sus armas, salir a correr o a marchar, todos bien cuadraditos con el jefe, cuidadito y rompen la liturgia, es decir, la disciplina, porque si no quedan descalificados. ¿Cuál es el propósito de entrenar al ejército así? El propósito es, hermano, de que estén preparados en todo momento, incluso para dar su vida. ¿Qué me dice, por ejemplo, de los equipos deportivos? Aquellos equipos deportivos que son de alto rendimiento. Tienen sus disciplinas también y sus rutinas. Sus gimnasios, sus lugares de entrenamiento. El entrenador es muy estricto con ellos. Son atletas de alto rendimiento. Tienen sus prácticas, tienen sus rutinas que los distinguen de los demás. Eso es lo que los hace de alguna manera ser un club deportivo, por ejemplo, importante. Los están preparando para ganar. Las escuelas también tienen sus liturgias porque están pensando en que estos estudiantes lleguen a ser los profesionales del mañana, los doctores, los arquitectos, los que van a gobernar el mundo. Y en ese mismo sentido, hermanos, la iglesia también debe de tener sus liturgias. Y esas liturgias deben de ser establecidas por la palabra. Es decir, una serie de rutinas, disciplinas, hábitos que debemos de formarnos con el propósito de dejar el pecado, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Las liturgias, hermano, tienen este propósito.
tienen el propósito de ser algo que se está haciendo constantemente, hasta el punto que llega un momento en que lo comenzamos a hacer sin pensarlo. Ese es el propósito de una liturgia. Y ese es el propósito de la reunión del domingo. Estar haciendo todos los domingos las mismas cosas que manda la palabra, las mismas rutinas, las mismas disciplinas y hábitos que nos están formando nuestro carácter como cristianos, que nos están enseñando a atesorar el evangelio y a ser verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad, porque eso es lo que el Señor está buscando. En resumen, entonces, ¿qué es una liturgia en una iglesia cristiana? Es el orden y la forma del servicio. ¿Cuáles son los elementos que deben de contener esa liturgia, hermano? ¿Cómo debe de ser definida? Debe de ser definida por las Escrituras, porque vimos en el punto 1 que si Dios dice, lo hacen de esta manera, es arrogante decir, no lo vamos a hacer de esta manera, porque ¿sabes qué, Señor? Nos parece aburrido, nos parece demasiado mecánico, nos parece algo que no le va a gustar a los nuevos van a llegar y no les va a gustar, no van a volver. Esta liturgia definitivamente va a matar el crecimiento de nuestra iglesia. Por eso fue importante definir el propósito. El propósito es que la presencia de Dios está aquí, que Él es santo, debemos de cuidar que las cosas se hagan como Él dice, no como el nuevo que viene dice, y amarnos y adorar al Señor. Y entonces, hermano, ahora vamos a ver los elementos de una liturgia saludable. En el punto número 4, hermanos. Los elementos de una liturgia saludable. Las cosas que voy a comentar, hermano, en este punto, tienen un trasfondo histórico, ¿no? Hay cosas que la iglesia ha hecho por 2000 años, desde que la iglesia nació. Hay otras cosas que la iglesia las comenzó a hacer o les dio un giro diferente en la Reforma Protestante. Por ejemplo, en la Reforma Protestante se dijo, sí, podemos seguir celebrando la comunión, pero no es que creemos en la transubstanciación. O sea, hubo cosas que tuvieron un cierto giro, ¿ok? Y en la época puritana se definieron algunos otros elementos. Entonces, poco a poco, históricamente se ha ido definiendo qué está bien y qué no es correcto, ¿ok? Y más o menos las iglesias históricas, hermano, tienen una liturgia como las que yo voy a mencionar, con pequeñas variantes quizás entre una denominación y otra. Pero históricamente las denominaciones antiguas con una rica tradición de 500 años, por ejemplo, 400 años de historia, han tratado de decir, este debería de ser el orden del servicio. Pero, ¿qué pasó? Pues hace 100 años nació el movimiento pentecostal, neopentecostal, no escritural, no basado en la palabra y definió todo diferente. No, nosotros podemos hacer el culto como nosotros querramos. Pongamos gente que dance, pongamos gente que haga esto, que haga lo otro. Y ahí fue, hermano, donde hubo un desvío realmente. Entonces, cuando nosotros como iglesia no tenemos una liturgia histórica, no tenemos raíces. No tenemos raíces, estamos en el aire. Alguien puede decir, ¿y por qué se hace eso? No, pues se nos ocurrió, nos ha funcionado, se ve bonito. Ok, en esta parte, hermano, lo primero que quiero decir es que la reunión debe de ser corporativa. El punto primero, hermanos, la reunión debe de ser corporativa. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué queremos decir, hermano, cuando decimos que la reunión debe de ser corporativa? Esto fue algo que los reformadores cambiaron de Roma, porque cuando en la reunión, hermano, de adoración de Roma no tiene el propósito en sí de ser corporativa. ¿Por qué? Porque en Roma se entiende que hay un sacerdote que es el que va a presentar las ofrendas y los sacrificios por ti. Entonces, prácticamente el pueblo es un tanto un espectador de ese culto de adoración. Pero el sacerdote es el que va a hacer entonces los sacrificios. Son como mediadores, los sacerdotes son como esa especie de mediadores. Los reformadores dijeron no, en nosotros entendemos por la Escritura que todos nosotros en algún sentido somos sacerdotes en algún sentido. Pero que nuestro sumo sacerdote es Cristo y es el único mediador en sí que necesitamos para poder ir al Padre. Entonces, por eso aquí, hermano, no hay una especie sacerdotal que ofrece sacrificios o presenta ofrendas por usted. Yo soy el pastor, ¿ok? Pero yo no estoy de una manera haciendo algo por usted.
¿Ok? Estoy predicando el evangelio, etcétera, pero usted puede venir directamente delante de Dios. No precisamente a través de mí. Por muchos años se les ha llamado erróneamente levitas al grupo de alabanza. Eso es un error. El grupo de alabanza es solamente un grupo guía de adoración. Pero no son los levitas, hermano, de la iglesia. El pastor no es el sacerdote de la iglesia, que es el mediador. Usted tiene un solo mediador. ¿Quién es? Es Jesucristo. Usted puede ir directamente delante de Dios. Y en ese sentido, hermanos, es que yo les quiero decir que la adoración es corporativa. Es decir, usted no viene a ser espectador de cómo lo van a hacer los levitas, porque no son levitas. Ni usted viene para ser aceptado a través de mis oraciones o de las ofrendas que yo voy a presentar por usted. Y aquí voy a tocar un punto un poco sensible, pero creo que es relevante, hermanos. Y es que en la Edad Media las catedrales, hermano, Roma las comenzó a diseñar de tal manera, no existía la iluminación computarizada que existe hoy, etcétera, y se comenzaron a diseñar las catedrales para que donde estaba el sacerdote que oficiaba hubiera más luz que en el resto del lugar. Y el propósito era porque se entendía que realmente era el sacerdote el que estaba ofreciendo los sacrificios y el pueblo solamente estaba expectante en la reunión. Así fue que se comenzaron a diseñar las catedrales tratando de iluminar más el lugar donde están los que están ofreciendo los sacrificios. Hoy día, hermanos, pues existe el sistema de luces. E indirectamente, aunque no sea ese el propósito, cuando la iglesia apaga todas las luces del santuario y deja solo las luces de arriba, está mandando un mensaje equivocado de que los que están arriba están adorando. Y el pueblo no, porque el pueblo está en una penumbra. Es más, no puedes ver ni al que está a la par tuya. No estás adorando corporativamente. Se supone que viniste el domingo para adorar con tus hermanos, verle a tus hermanos la cara, como dijo Juan, ¿no? Espero ir cara a cara a verles a ustedes. Pero resulta que viniste el domingo y ni te enteraste quién estaba a la par tuya. No adoraste con él. Porque supuestamente este plan de apagar las luces a la gente es como que la gente tenga su intimidad con Dios, en lo privado, que esté en lo oscurito donde nadie lo ve, y entonces que él y Dios se conecten. Conéctese con Dios, hermano. Olvídese del que está a la par de usted. Y eso es un error. ¿Por qué? Alguien diría, ay, pastor, qué estricto, esto realmente no lo tomamos de la Edad Media, esto lo tomamos de Luis Miguel o de Ricky Martin, que hace eso en sus conciertos. Ok, a lo mejor tú dices, no lo estamos haciendo para emular la forma en que lo hacía Roma en la Edad Media. Y quizás la intención es noble, ¿no? Como decía yo en temas pasados, hay veces que podemos tener intenciones nobles, pero a final de cuentas acaba mandando un mensaje equivocado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de que nosotros, hermano, pensemos mucho más en el sistema de iluminación que en la comunión que debemos de tener unos con otros. Porque se imagina, si nosotros tuviéramos ese sistema, ahorita el único lugar donde habría luz sería acá. Yo sería la única persona que estaría visible. Todos ustedes estarían en una penumbra o en una oscuridad. A veces llevan la penumbra a un extremo de oscuridad total, al grado que no puedes ni verte las uñas. Entonces, ese sistema, hermanos, considero, por lo que vemos acá, que agrede la adoración corporativa. No estamos en contra de las luces, porque también hay extremos, hermano. Hay extremos. Hay gente que dice, no, me voy a ir de esta iglesia porque pusieron unas luces, o me voy a ir de esta iglesia porque compraron unas pantallas gigantes, o qué sé yo, ¿no? Una vez yo le di un consejo a un hermano, me dice, no, es que en mi iglesia, no sé si está aquí, lo digo con todo respeto, es que en mi iglesia compraron unas pantallas gigantes y eso no me gustó. Y le dije, hermano, el problema no es que en su iglesia hayan comprado unas pantallas gigantes. El problema es que yo he oído predicar a su pastora y no está predicando el evangelio. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces no podemos caer en un legalismo también, pero sí no podemos irnos a un extremo, hermanos. ¿Ok? Porque eso sería, desde donde yo lo veo, dañar la adoración corporativa del Señor. Amén. Punto número 1 en la liturgia, hermano. Ahora sí vamos a ver los elementos que debe de contener una liturgia. Voy a tratar de ir cerrando un poco rápido. Los puntos son breves, uno por uno. Número 1, hermano, el primer elemento que no puede faltar en nuestra liturgia es el llamado de Dios a adorar, la apertura. Históricamente, yo le cambié el nombre, la verdad, pero históricamente se le llama revelación. El elemento número 1 en la liturgia es revelación. Y aquí está la razón por qué se le llama revelación.
Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El entendimiento históricamente de la iglesia ha sido, hermano, que nosotros podemos adorar a Dios solo porque Él se revela a nosotros. Solo porque Él decide estar acá. Es la razón por la que lo podemos adorar, porque el Señor está acá. Quítese esa noción, hermano, de yo estoy buscando a Dios para adorarlo. No, porque si Dios no se revela, ¿cómo lo puedes adorar? No, Él dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y Él es el que se revela. Al su presencia estar aquí, nosotros entonces, hermano, podemos adorar. En esta parte de la apertura o revelación debería de haber lo siguiente. Debería de haber una porción que exalte a Dios, una porción bíblica que exalte a Dios. Aquellos hermanos que hacen aperturas, escuchen. Debería haber una porción, la lectura de una porción que exalte a Dios. Debería de haber una oración silenciosa de meditación del pueblo, porque estamos entrando a un lugar santo, vamos a adorar a Dios, y debería de haber una especie de preparación para adorar. ¿Okay? Cuando el hermano que hace la apertura hace una lectura, nosotros oramos todos y nos preparamos, entendiendo, Dios se ha revelado. Dios está aquí. Y no podemos tomar a la ligera la presencia de Dios. 2. ¿Qué sigue? Siguen los cantos de adoración, hermanos. Después de que se hace una apertura o la revelación de Dios, que Dios está llamando a adorar, quiero que le quede claro eso en la revelación. Dios está llamando a adorar en la revelación. ¿Ok? 2. Cantamos cantos de adoración. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esto es para toda la congregación. Los que cantan aquí son voces guía. ¿Cuál es el trabajo de una guía, de un guía? ¿Usted alguna vez ha seguido un guía? Bueno, yo creo que varios. Pero ¿cuál es el trabajo de un guía? ¿Llevarte a dónde? A un lugar. Y cuando los hermanos cantan, sus voces son voces guías. Es decir, su propósito es llevarnos a un lugar. No es nosotros oírlos. Oh, qué bonito. No es nosotros como deleitarnos en admirar a la persona. Y qué bueno, aquí uno puede admirar sanamente a alguien, ¿no? Dios le ha dotado, tiene voz, etcétera. Tienen gracia para ministrar. Pero no es el propósito en sí. Es simplemente cantar con ellos porque nos están guiando a la presencia de Dios. En este tiempo, hermano, se entiende que todos estamos adorando corporativamente y lo que se está haciendo, hermano, con los cantos es reconocer la grandeza de Dios. ¿Ok? En este punto, el propósito principal es reconocer la grandeza de Dios y por eso es que tú lo estás adorando. 3. Lectura bíblica y oración de confesión, Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Después de que se cantan los cantos de adoración, hermanos, debe de haber lectura bíblica. Las iglesias, hermano, ortodoxas y cristianas por siglos siempre han tenido lectura bíblica en el culto. ¿Ok? Hay varias formas de hacerlo. Esto es lo que yo considero que puede ser una forma de empezar, por lo menos leyendo un capítulo el domingo juntos toda la iglesia. ¿Ok? Hay otras formas. Ya después, conforme nosotros como iglesia vayamos creciendo en estas cosas, los cambios nunca deben de ser bruscos. Los cambios deben de ser con mucha prudencia, con mucha sabiduría. Pero por ahora lo que yo considero y que ya decidimos con los ancianos es la lectura bíblica de la iglesia, que es parte del culto, debería de ser mínimo un capítulo cada domingo. Ay, pero es que nos vamos a tardar 20 años en terminar la Biblia. Es que no es una carrera. Es lectura bíblica corporativa. ¿Ok? Y eso es algo que como iglesia no estamos haciendo. Porque no estoy hablando de la apertura que se lee la Biblia. No estamos hablando de cuando los hermanos adoran y leen una porción. Estamos hablando de un momento en que se dedica para que toda la iglesia leamos juntos la Escritura. En esta parte, hermanos, muchas iglesias lo que hacen es, después de la lectura bíblica, cantar un himno final antes de la predicación. Porque ahorita sigue la predicación. Pero lo que se entiende es que entonces, hermanos, se canta un himno final antes de lo que sigue. ¿Okay? Lo que sigue, hermanos, el número 4. El número 4, hermanos,
es las ofrendas y los anuncios. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El dar, hermanos, es parte de la liturgia. Eso ha sido por milenios en la iglesia. Es parte de la liturgia. Es uno de los elementos de nuestra adoración. Dar es adorar también, es parte de nuestra adoración, apoyar el ministerio, sus necesidades. La Biblia abunda en esto, por ejemplo, apoyen a las viudas, 1 Timoteo 5:3, apoyen a las iglesias pobres, Romanos 15:26, apoyen a los misioneros, Filipenses 4:14 al 20, sostengan a los obreros locales de la iglesia, 1 Timoteo 5:18. Siempre se debe procurar entonces, en esta parte que llamé ofrendas y anuncios, dar todos los anuncios. No debería de haber ningún anuncio para después del sermón, porque eso arruina, desconcentra y te saca estás oyendo la palabra, cantas el último canto de adoración y luego vienen anuncios. Y no que no sean importantes, porque hay muchos anuncios muy importantes, pero ya no es el momento. La iglesia debería de irse a su casa no con los anuncios en mente, sino con el sermón y el momento que usó para adorar. Este es un cambio que también necesitamos hacer en la iglesia. Nos va a costar un poco porque a veces hay anuncios un poco importantes, como por ejemplo orar por matrimonios. Este cambio todavía no se ha hecho. A veces hay que presentar nuevos miembros, presentar bebés, dar un comunicado, etcétera. Y entonces eso va a hacer que la parte de anuncios antes de la predicación se alargue un poquito, pero va a valer la pena porque cuando el sermón acabe, se acabó la reunión. No hay más anuncios que te van a desconcentrar del sermón. Ok, ahora el que sigue, hermanos, el 5, solo son 8, ya termino, solo son 8. La predicación de la palabra. Después de las ofrendas y los anuncios viene la predicación de la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todos los elementos son importantes, pero este es central. Este es lo que nos está formando nuestro carácter como creyentes. Esto es central, es el momento en que todos nos sentamos y atendemos a las escrituras. El que tiene oído, oiga. Debemos de escuchar la palabra, ¿no? El énfasis de la reforma protestante, les comentaba yo, fue el púlpito al centro de la reunión y la exposición de las escrituras central para la iglesia. La prédica siempre debe de ser expositiva, siempre. Aquí es donde alguien se puede confundir, porque entienden expositiva que siempre tiene que ser verso a verso, libro a libro, capítulo a capítulo, verso a verso. No, expositiva no significa eso necesariamente. La predicación puede ser temática, como esta predicación es temática, no estoy dando un libro verso a verso, o puede ser consecutiva, como cuando terminamos Filipenses, temática o consecutiva, pero siempre tiene que ser expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se explica el sentido del pasaje. Eso quiere decir expositivo, se explica el sentido del pasaje que se está viendo. 6. Las oraciones de dedicación y súplica, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, hermanos, cuando se termina de hacer la predicación, hay un espacio, hermanos, que se debe de usar para esta dedicación y esta súplica. Entonces, aquí se aconseja otro himno también. Aquí se aconseja un himno final, ¿no? Que es, ya escuchamos la palabra, le repito, esto varía de iglesias a iglesias, pero le estoy hablando de iglesias históricas. No le estoy hablando de la iglesia de aquí en la esquina comparada con la de la otra esquina, no. Estamos hablando de que tienen un peso bíblico para decir, esta es la liturgia que deberíamos de tener. ¿Ok? En este tiempo, hermanos, se aconseja un canto final y lo que hacemos entonces es meditar en lo que hemos escuchado, pedir perdón por nuestros pecados. ¿Somos perdonados cuando pedimos perdón por nuestros pecados? Sí. ¿Cómo debe de salir entonces la persona, el cristiano que vino a la iglesia después de escuchar el sermón y adorar? Nuevo, renovado. No necesita un culto de avivamiento. Lo único que necesita es entender el evangelio. El evangelio y ya. Y la predicación. Y eso es lo que se está haciendo. Escuche, la reunión es como una repetición constante del evangelio. Del evangelio. Dios me llamó a adorar. Dios me salvó. Yo escucho su palabra. Yo le adoro. Yo le doy gracias. Yo estoy presente. Es una repetición constante del evangelio, porque sin el evangelio no estaríamos acá. Y 7, la cena del Señor. Hechos 27.
El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Nosotros como iglesia celebramos la Cena del Señor mensual. Muchas iglesias, basado en este pasaje, lo hacen semanal. Considero que ambas son correctas, ¿sí? Considero que ambas son correctas. Quizás en el pasado comenté que es muy mecánico semanal, pero las escrituras dicen acá claramente, cada primer día de la semana, reunidos partían el pan. Y mucha gente lo ha dicho. Yo por eso cuando expliqué la Cena del Señor hace unas 2 semanas, yo dije, históricamente la iglesia celebraba la Cena del Señor semanal, históricamente. Empezó haciéndose diario cada vez que se reunían. Luego vemos este cambio en Hechos 27 y luego históricamente las iglesias reformadas dijeron una vez al mes, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos en este momento. Una iglesia reformada que celebra la Cena del Señor el primer domingo de cada mes. Pero nunca juzgue a una iglesia que lo hace semanal, porque tienen un respaldo bíblico para hacerlo. ¿Qué es la Cena del Señor? Bueno, precisamente, hermano, es la celebración del Evangelio. Es la celebración del Evangelio. Soy salvo. Cristo me invita a su mesa. ¿Ok? ¿Qué mayor renovación que esa? El bautismo es inicio un camino de fe. La Cena del Señor es sigo en el camino de fe. Y por último, hermanos, 8, bendición final o benedicción, que es el elemento final de la liturgia. Y es, hermanos, cuando entonces el ministro extiende una bendición sobre la congregación y despide a la congregación encomendándola en el Señor. ¿Ok? Conclusión, hermanos. Estas son las cosas que la Biblia manda y que históricamente las iglesias fuertes, de tradición fuerte, han practicado por siglos, hermano. En resumen, escuche, en resumen. Es el día del Señor, se lee la palabra del Señor, se canta la palabra del Señor, se predica la palabra del Señor, se ora la palabra del Señor. La reunión nace, se construye, se alimenta, es gobernada y es santificada por la palabra del Señor, desde la revelación, que es el elemento número 1 de la liturgia, hasta la benedicción, que es el último elemento de la liturgia. Todo está gobernado por la Escritura de principio a fin, celebrando el Evangelio. Amén, hermano. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.